Preguntas antes de continuar. Estamos en los últimos párrafos del libro número 1. Los felicito a todos. Los que están aquí, los que nos están escuchando en diferido. Los felicito a todos. Es un gran esfuerzo. Ha sido bastante estudio. Eso me ha parecido fantástico. Sí, claro que sí. Con esto no nos va a dar Alzheimer, se lo puedo asegurar. ¿Verdad? Porque este ejercicio, el ejercicio mental ¿cómo se llama? De aprender otro idioma completamente diferente al castellano, cualquier idioma europeo, es un gran ejercicio mental. Es buenísimo. Aparte que estamos aprendiendo la Torá, ¿verdad? La palabra del Señor, que es lo primero, lo más importante de todo. Bien, si no hay preguntas, entonces vamos, ya estamos terminando, vamos al último. Estamos acá, permíteme un segundito. Aquí. Ese es el capítulo y este es el final del capítulo 10. Entonces, acá, ahí está. Entonces, tenemos acá, tenemos la conclusión. ¿Qué pasa acá? Un momentito. Este no es, este no es. Venga, es otro. Aquí está. Bien, este sí es. Permítanme un segundito. Para sí. Entonces, vamos aquí donde dice, donde está bueno, eso no lo tiene nadie, pero ya recordé que no, es que estoy reescribiendo, entonces no todas las partes se leen. Habiendo conocido los pormenores de las tradiciones masoréticas con respecto a la vocalización, recordemos, tenemos la vocalización, ¿verdad? Los del oeste, los del este, entonces presentamos el siguiente esquema, los masoretas. Esto estamos hablando únicamente de notas masoréticas, estamos hablando de vocalización, estamos hablando de acentuación, no estamos hablando de consonantes. Las consonantes son las mismas desde el principio del tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos masoretas del este, son los de Babilonia. Masoretas del oeste son los de Israel. Y tenemos Ben Asher y Ben Naftali. Ben Asher y Ben Naftali. El más famoso y el más usado es Ben Asher. Ben Naftali, nosotros lo hemos visto, es parecido infralineal también al Ben Asher. La mayoría de nuestras Biblias son Ben Asher, pero ahí existe una pequeñas variaciones de vocalización. Las variaciones de vocalización entre Ben Asher y Ben Naftali son dialectales, no son errores, son modificaciones dialectales. No es lo mismo un error que una modificación dialectal, ¿verdad? Entonces, para que sepan, son que de aquí en esta familia pronuncian así, que otra familia pronuncian así. Dime, Héctor. Profe, ¿por qué se llaman así hijo de Ayer y hijo de Naftalí, que eran de las tribus Eso es el de... apellido, ese es el apellido. Ah, mirá. Y Sí, puede ser que podrían haber sido de las sí, tribus. podrían haber sido descendientes de ellos, podrían haber sido descendientes de ellos, pero por lo general es el apellido así. A veces, bueno, eso es en la actualidad. Yo no sé si en la antigüedad sería tan estricto, pero en la actualidad, si alguien viene alguien sospecha que viene alguien así, de alguna tribu, entonces se pone ese apellido, ¿verdad? Porque en el primer siglo Ana era de Ayer, se sabía. Ah, sí, entonces sí, ella sí, ella sí. Ah, Probablemente estos también, probablemente ellos mm. también, ¿verdad? Pero ven Asher porque papá se llamaba Asher, seguro. Y Naftalí también porque papá se llamaba Naftalí. ¿Ok? Ok, pueden preguntar, muchachos, pueden preguntar. Entonces, en conclusión, nuestra gramática se basa en el sistema empleado por los masoretas de masoretas tiberienses. Y más exactamente en la vocalización y acentuación de la familia Ben Asher, es la más utilizada. BA es la sigla, Ben Asher, a la que se puede seguir durante 5 generaciones, desde finales del siglo octavo hasta comienzo del siglo décimo. Él lo ven ayer, ¿verdad? Ellos tienen una letra muy linda, hicieron un trabajo maravilloso. Estrechamente unida con ellas te encuentra la Ben Naftali, otra familia. A ellas hay que añadir ahora una tercera dirección cuya característica ha sido demostrada por Simón Morac y Alejandro Díez Macho. Ese Alejandro Díez Macho fue el que descubrió el Targum Neofiti en el Vaticano, ¿verdad? O sea, era un Targum que estaba perdido y él lo encontró, wow, y eso fue un descubrimiento maravilloso. Nos ha traído una luz increíble. Esta escuela llamada Pseudo Ben Neftali, la tercera escuela, ¿verdad?
o proto-tiberiense está relacionado con la tradición de puntuación israelí antigua, ¿se acuerda? Que era supralineal, que se escribía encima, ¿verdad? Arriba. Los manuscritos pseudo-Ben Naftali, que presentan diferencias entre los mismos, estaba ampliamente difundido en el siglo X, después de ello, ¿verdad? De acuerdo con el testimonio de gramático sefaradí, o sea, judío-español Menahem Ben Sharuk, hacia el 960 después de Yeshua, su puntuación arcaizante ofrece importantes indicaciones sobre la prehistoria de la Masorá Ben Asher, o sea, cómo se fue formando poco a poco la Masorá. Recordemos que eso no fue de la noche a mañana, duraron como unos 500 años desarrollando el tipo de vocalización que nosotros tenemos. No fue, bueno, ahora hagamos esta E con este signo, esta otra A con ese, no, 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 poquito, 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 poquito fue. Entonces uno tiene que saber que si se encuentra un manuscrito, por cierto, yo ya recuerdo que yo tenía por aquí, permítame un segundito. Recuerdo que yo tenía, este es, un segundito, es este, así aquí lo tengo. Aquí está, vean ustedes cómo sería un manuscrito medieval con vocalización supralineal. Opa, ¿qué pasó aquí? Con vocalización supralineal. Vean que el tipo de letra se parece muchísimo a algunas letras de Qumran, por ejemplo, la Dalet, la Bab, todas está pareciéndose bastante a las letras de Qumran. Es decir, esto es supralineal, esto es israelítico, no es babilónico, ¿verdad? Y entonces ven ustedes que se escribe encima de las consonantes, esas son la vocalización, ¿verdad? Que está ahí. Ahí está la A, está la E, pero están supralineal y eso es un manuscrito antiguo, es un manuscrito antiguo, ¿ven? Entonces, vea que el tipo de consonantes está entre el tipo sefaradí medieval y el tipo cunránico. Y la vocalización, por supuesto, está encima de las consonantes. Entonces, quiere decir que esa vocalización es antes de Ben Asher. O sea, esta vocalización podemos decirle que está entre el 600 y el 700 después de Yeshua. Cuando uno ve un manuscrito así, sabe más o menos de qué época viene aproximadamente. ¿Ok? Entonces, seguimos allá. Ajá. Los manuscritos pseudo Ben Naftali, que presenta, bueno, eso ya lo vimos aquí. Ben Sharuk, su puntuación arcaizante. Ben Asher, que Ben Asher fuera escogida para la posteridad dentro de la tradición tiberiense y esta sobre la babilónica se lo demos al famosísimo Rabbi Moshe Ben Maimón. Rey Moshe o Maimónides, le dice Rey Maimónides o Rabbi Moshe Ben Maimón, que vivió entre 1135 y 1204. Él dijo, y más adelante vamos a ver ese texto, él dijo que esta era la mejor versión, que él vio el códice de Alepo. Él tenía, bueno, aquí lo escribí, ¿quién señalaría como modelo el códice de Alepo? Que si no fue escrito por Aarón Ben Moshe Ben Asher en la primera mitad del siglo X, sí fue vocalizado y acentuado por él. Curiosamente, el códice de Alepo se sabe ahora que fue escrito por caraítas. Recuerde que los caraítas eran ellos tenían cuidaban con sumo cuidado, cuidaban, valga la redundancia, cuidaban con mucho amor y cariño el texto de la Torá. O sea, era algo sagrado, era algo sagrado. Entonces, los caraítas escribieron ese texto, Aarón Ben Moshe Ben Asher lo puntuó y Rey Moshe Ben Maimón lo avaló, lo refrendó, le dijo que sí, ese es el mejor texto que él tenía. A partir de Maimónides, entonces tenemos la puntuación que nosotros tenemos, ya no tenemos el babilónico, ya no tenemos ningún supralineal, solo tenemos la puntuación que nosotros tenemos. A partir de ahí, hace como unos 900 años, ¿verdad? Entonces, recordemos, si alguien dice que encontró un manuscrito hace 2000 años y tiene vocalización, está más perdido que el chiquito de Limber, ¿verdad? Entonces, hay que saber eso, ¿ok? Entonces, continuamos. Si alguien tiene alguna duda, algo digo algo que no se entiende, por favor, díganme. Entonces, eso fue Maimónides, del año 1204 más o menos en adelante, ya tenemos eso. Es verdad que el texto en Asher no se ha impuesto en forma totalmente pura. Recordemos, estamos hablando de la vocalización, no de las consonantes. El texto receptus, o texto recibido, contiene bien una forma mixta en la que predomina Ben Asher, pero
se encuentra también Ben Naftali. Entonces, de vez en cuando usted va a encontrar una vocalización ligeramente diferente. A veces uno no se da cuenta y lo pasa por alto porque se parece muchísimo a la que hemos aprendido. Todas las ediciones impresas desde 1477, cuando se inventó la imprenta, tiene ese carácter mixto. Lo mismo hay que decir de la isla rabínica de Jacob Ben Haim. Recuerden que Jacob Ben Haim, al final de sus días, en sus últimos 5 años, él creyó en Yeshua. Después de haber hecho ese trabajo enorme de la isla rabínica, la primera isla rabínica, bueno, la segunda edición de la isla rabínica, él estuvo como, no sé si fueron 10 años u 8 años, estuvo intensamente, era un erudito, era un erudito. Cuando terminó su trabajo, entonces se puso Benjaín, hijo de la vida. Él se llamaba, yo ahorita recuerdo el apellido, bueno, ahorita cuando recuerdo el apellido les digo, él tenía otro nombre, pero él se cambió a Benjaín porque creyó en Yeshua. Después de haber hecho ese gran trabajo, pero el gran trabajo de la isla rabínica, que fue un trabajo enorme. Él era experto en Talmud, experto en Mishnah, experto en Targum, experto en Tosefta, y hizo ese gran trabajo, y no es el único, no es el único que ha hecho ese gran trabajo. También tenemos otro rabino muy famoso, hay varios rabinos muy famosos. Eliezer Ben Hircano, en el siglo segundo, era de los discípulos de Rabbi Akiva. Él fue también creyente en Yeshua. Un descendiente de Gamaliel, que estamos hablando de Gilel II. Gilel II, en el siglo tercero, él creyó en Yeshua. También al final de sus días, él hizo inmersión, se bautizó en el nombre de Yeshua y dijo, y antes de morir, eso fue antes de morir. Entonces, ha habido a lo largo de la historia varios rabinos importantes, muchos más de 100, ¿verdad? Mucho más de 100, que han creído en Yeshua. Entonces, y en la actualidad más todavía, en la actualidad mucho más, para que ustedes sepan. Entonces, y siempre gente, y cuando alguien diga Rosh Bet, se llama Yeshiva, un Rosh Yeshiva es como el director de la Yeshiva, donde se estudia para rabino, y entonces hay muchos Roshim Yeshiva que sí creen en Yeshua, hay muchos todavía. Y ahora está creciendo eso, está creciendo más. Así que estamos en tiempo profético. Ok, entonces, todas las ediciones impresas desde esa época, bueno, en Venecia, está en Venecia entre el año 1524 y 1525, en la que se basaron los textos de los siglos XIX, XX, XXI, incluyendo la Biblia hebraica estudiantense, que es muy famosa, ¿verdad? Lo malo de la Biblia hebraica estudiantense es que el texto al pie de página está, o sea, el texto al pie de página es terrible. Ya les voy a enseñar un momentito. Creo que por aquí tengo un modelo. Como decimos en español, hay mano negra ahí, con la Biblia hebraica estudiantense. Es algo terrible. Ya les digo, vamos a ver si tengo un texto por acá. Yo creo que tengo por aquí un modelito. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí esta es una, pero está más arriba. Pero vea, aquí está. Bueno, no, eso no es de la era sugartensia, es otra. Es, ay, ¿dónde lo tengo? Bueno, eh, espérense un momento. Ah, ya viene Marcia, qué bueno. Vamos a ver acá, esperen un momentito. Shalom, Braja, Marcia, bienvenida. Eres tof. Erev Tov, Marcia, Erev Tov. Ando buscando una cosita, Marcia, ya seguimos. Para ver si es este. No, es otra cosa anterior. Aquí está, creo que aquí está. Ah, está, ok, aquí tengo. Esta es la Biblia hebraica Kittel. Rudolf Kittel, vamos a ver si tengo una foto de Kittel. Aquí está Kittel. Ese es Rudolf Kittel. Él y su hijo, Gerhard Kittel, tristemente pertenecieron al partido nazi. Ellos eran alemán. Pertenecieron al partido nazi
Y entonces en su obra, bueno, antes de que el partido nazi existiera, ¿verdad? Ya había salido la Biblia de Kittel. El problema de la Biblia Kittel está aquí, o sea, exactamente aquí, vean. De aquí para arriba, todo es maravilloso. De aquí para arriba, todo es maravilloso. De aquí para abajo, todo está malo o casi todo está malo. ¿Por qué? Porque ellos metían enmiendas, sugerían enmiendas al texto hebreo sin tener suficiente conocimiento. Recuerden que en esa época no se ha descubierto los textos de Qumran. Bien, estamos hablando a principios del siglo XX, principio del siglo XX, era hasta 1937. Recuerden que los textos de Qumran empezaron a descubrirse para 1948, empezaron. Hasta 1992 ya salieron todos los textos de Qumran. Pero al principio de entonces, ellos metieron enmiendas aquí y muchísima gente le creía más a las enmiendas que a lo que decía el texto. Eso pasa, eso pasó con la isla hebraica estugartensia. La isla hebraica estugartensia, que es la que sigue aquí, un segundito, eso lo vamos a ver más adelante. Este fue Paul Kale. Dime, Héctor. Sí, profe, ahí en el chat de acá de Zoom compartí la foto de una página de la Estugartensia. No sé si les sirva. A ver, para ver si la podemos ver. Vamos a ver. ¿Y qué? ¿Y eso que está al pie, que son como comentarios? Son ¿Serían comentarios? notas a pie de página. Gracias, Héctor. Gracias por este. Vamos, se ve la estugartensia que enviaste. Ah, ¿Se ve bien? Ok, sí, ahí se ve bien. perfecto. Entonces aquí tenemos en la estugartensia, esta era la actual, la estugartensia actual, pero aquí está. Entonces, de aquí, esto que está aquí abajo, lo que es las notas críticas, ese es el problema. La gente lee la nota crítica, pero ustedes pueden ver que la nota crítica no dice cuál texto es mejor, si el que está en la nota crítica o el que está arriba. Es decir, no le está diciendo usted, este texto sale un manuscrito tal, de tal época, es superior el texto masorético al texto, y entonces, no dice, solamente dice, en tal versión es diferente, tal versión es diferente. Y mucha gente no tiene crítico, esta parte crítica en la mente. Es decir, no piensa, a mí me pasó eso, pero yo tenía como 17, 18 años, ¿verdad? Cuando empecé, cuando yo me casé con la crítica textual, ya yo me divorcié para que sepan, ¿verdad? Entonces, cuando yo me di cuenta, de hecho fue por la siguiente edición de la Biblia Hebraica Estugartensia, que es la BHQ, esta es la VHS, Biblia Hebraica Estugartensia. La siguiente edición es la VHS, la VHQ, Biblia Hebraica Quinta. Cuando salió la Biblia Hebraica Quinta a finales de 1900, principios del 2000, esa misma Biblia empezaba a decir los errores que tenía esta Biblia, los errores que tenía Styler. Y entonces dice, mira, sí es cierto, yo nunca me fijé en esa parte. Y entonces ustedes pueden ver que aquí las notas críticas, algunas están en hebreo, otras están en griego, otras están en latín, otras están en arameo, ¿verdad? Yo me aprendí todo eso, ¿verdad? Entonces me di cuenta, ¿cuál es ahí la que tiene Dora al frente? Ah, esa es la Biblia hebraica estudiantense, exactamente. Esa es la VHS. Entonces, el texto hebreo, o sea, de aquí para arriba, todo es un paraíso. De aquí para arriba, todo es maravilloso. La Masora Magna, la Masora Parva, el texto hebreo en sí es precioso. Es algo realmente delicioso. De ahí para abajo, lo que son las notas críticas, y usted ya empieza, esas notas críticas empiezan a oler a azufre, para que ustedes sepan. En serio, estoy hablando en serio. Eran nazis, eran nazis, odiaban a Israel cuando yo me di cuenta de eso. Me di cuenta, es decir, hay más información, es decir, ellos no, en la Biblia Hebraica su advertencia no dicen cuál manuscrito es más importante. No dan valor de la variante textual. Ponen las variantes, sí. Dicen, hay una variante, pero no dicen cuál variante es mejor. No dicen si la variante del texto griego o la variante del texto masorético. Para la época de la Stugartensia,
no se habían sacado todos los manuscritos de Qumran y ahora hay, o sea, ha cambiado muchísimo todo. De la época de su advertencia para acá ha cambiado muchísimo todo. Entonces, Dora, aprovéchela de ahí, de donde están las notas masoréticas para arriba. De ahí para abajo, ni le crea. Léalo, pero no le crea. Yo la tengo, yo me gasté tres de esas. Yo me gasté tres de esas. Dime, Héctor. Entonces, More, hoy por hoy, ¿qué nos conviene cuando queremos, o sea, cuando se trata de crítica textual, ir a la Nestlé Alan, por ejemplo, a la 28? No, Nestlé Alan es el Nuevo Testamento. Nestlé Alan, Ah, recuerdo, qué pasó con la crítica? Con la crítica, en la actualidad, voy a hablar primero Antiguo Testamento y luego Nuevo Testamento. Cuando yo me di cuenta de eso, del problema que tenía la Biblia Hebraica Sugartensia, yo me conseguí la VHQ, sí, la Biblia Hebraica Quinta, ¿verdad? Entonces yo he estudiado la Biblia Hebraica Quinta desde entonces, estamos hablando finales de los noventas hasta la actualidad. Entonces me puse a hacer una estadística, porque ellos en esa versión sí dicen cuál texto es mejor, si el de la nota o el texto en sí. Y haciendo una estadística, vea que me llevó su rato haciendo una estadística, me di cuenta que el 99% de las variantes textuales apoyan al texto masorético. O sea, el texto masorético tiene mejor respaldo histórico, tiene mejor respaldo histórico. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, yo dejé de enseñar crítica textual del Antiguo Testamento aquí en esta clase, aquí, en esta clase. Yo enseñaba la Stugartencia. Yo enseñaba a todos mis estudiantes del 2006 para atrás, a todos les enseñé la Stugartencia. Cuando yo me di cuenta que casi todas las variantes apoyaban más al texto masorético que a la crítica textual, entonces, bueno, entonces, ¿para qué estoy enseñando esto? Es mejor aprender el significado del texto bíblico, el significado del texto hebreo, antes de que empezar a ver, porque ¿qué son? De 9, 10, 12 palabras, son las únicas, porque yo hice la estadística. Yo me puse a contar, esperen, quédense ahí. Un segundito, quédense ahí. o sea, hermanos, que la Stugartencia no nos dice cuál es la mejor variante y cuál es la más antigua, ¿dijo? Así es, ajá, así es. Sí, de hecho yo la compré porque fue la primera Biblia en hebreo que vi, dije, para practicar, ¿no? La lectura, pero de casualidad la compré, no porque la anduviera buscando. Pero bueno, ya nos dijo el Está profe, ¿no? bien. Suma la biblioteca, pero bueno, Sí, ahí vamos aprendiendo. sí, sí, claro. ¿Y cuál es la otra que dijo? ¿Biblia quinta, algo así? ¿Biblia hebrea? Ajá, Biblia hebraica quinta. Ajá. Ya llegué. Por eso estamos grabando, sí, vea. Aquí está, esta es mi estugartencia. Esta es la tercera estudiantencia que yo tengo. Ah, ya aprendí. Esta es la tercera estudiantencia que yo tengo. Entonces, las otras están también todas, bueno, las otras ya no existen, ¿verdad? Entonces, ahí está toda anotada. Esta es del 77. Luego salió, esta es uno de los fascículos de la Biblia hebraica quinta, la VHQ. Vamos a ver, ahí. Esta es Megilot, es uno de los fascículos. Mira, entonces en esta Biblia, yo empecé a agarrar esta Biblia y empecé a anotar, empecé a hacer las notas. Vamos a ver. Ay, si se puede, no se puede. Espérate.
no lo acepta. Pero para ver. Bueno, aquí empecé, no se ven, no sé, pero aquí, por ejemplo, aquí hice una rayita azul y aquí hice otra rayita azul. Empecé a ver dónde la variante era importante. Era importante. Empecé a ver todas las variantes. Aquí aparecen variantes a favor, variantes en contra y una discusión por variante. Variantes a favor, variante en contra y una discusión. Y le dan un valor, le dan un valor. Entonces empecé a señalar las variantes, las que señalé, que no se ven. Voy a ver si le tomo una foto y voy a mandarlo al grupo. Las variantes que no, o sea, aquí le puse. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Entonces, las variantes, empecé a contar todas las estadísticas, todas las estadísticas, donde la variante era realmente importante. Y me senté así, fueron varios años de eso. Entonces, cuando ya terminé de hacer el estudio y me puse a ver dónde la variante era superior al texto hebreo, casi nunca era superior al texto hebreo. Entonces, es algo muy importante y bueno, entonces, ¿para qué estudiar tanto de griego, tanto de arameo, tanto de las variantes textuales, tanto de crítica textual, si la mayoría de las variantes, el texto hebreo es superior? Entonces, yo más adelante simplemente yo le digo, bueno, las variantes son estas, y uno ya sabe cuáles son, y ya están corregidas. Tenemos una veracidad, con eso se saca una veracidad del 99% del texto del Antiguo Testamento. Es decir, con ese estudio, ahí saqué una veracidad del 99%. O sea, imagínense, un tito, aquí lo voy a enviar, para que lo vean ahí más o menos. Esa es una página. Obviamente no le puedo pasar todas las páginas, pero es una de las notas, ¿verdad? Entonces ahí se lo estoy enviando. Un momentito, ya casi, ahora sí. A ver, allá, ya fue, ya debe estarle llegando algunos. Entonces, eh, entonces empecé a hacer el estudio para saber. Y entonces como vi que las variantes realmente no son importantes, no les ha llegado, ¿verdad? ¿O sí? Ya le llegó. Ok, que las variantes no son importantes, entonces dije, entonces mejor enseño lo que significa el texto, cómo se traduce el texto, cómo aprovechar el mensaje del texto, porque realmente estudiar las variantes textuales es mucho trabajo, realmente es mucho trabajo. Dora, vos estuviste buscando, vos sabes manejar las variantes de la estucartensia. No, profe, la verdad, no. Bueno, no pierda el tiempo, ya, no pierda tiempo en eso. Mejor averigüe el significado del texto hebreo, mejor averigüe. Porque realmente si uno, vea, las notas de la advertencia están en latín. Y uno tiene que aprender latín, después manejar el griego, después manejar el arameo, y después entonces, se requiere mucho esfuerzo, sí se requiere mucho esfuerzo. Ahora no, ahora los pusieron en inglés, ya no están, ya por lo menos una lengua moderna, ¿verdad? Entonces, yo estaba sacando el colegio, es la secundaria, estaba sacando la secundaria cuando me puse a estudiar eso, siempre me gustó el texto bíblico. Entonces, volviendo al tema, esa es la Biblia Greca Quinta. Este es uno de los fascículos de la Biblia Hebraica Quinta. Aparte, son muy caros realmente cada uno. Pero entonces, este es pequeñito. Hay otros que son más grandes. Aquí tengo también el de Deuteronomio. Aquí tengo el de Deuteronomio. Hay varios, son muchos fascículos, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene sus notas y empecé a ver las notas de la Hebraica Quinta, pero para ver si tengo algo aquí al respecto. Y ya le respondo a Héctor con respecto a lo que me preguntó sobre, espérese un segundito, él me preguntó vamos a ver, sobre el Nuevo Testamento de Nestle Alan. No lo tengo aquí, lo tengo en otro lado. Porque yo me puse a hacer un estudio de la crítica textual del Antiguo Testamento y otro estudio de la crítica textual del Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, ese no. Aquí tengo, este es el texto de Nestle Alan. Esta es la 28ª.
Ya salió, creo, no, esta es la 27, ya salió la 28 edición. Este es el de la Sociedad Bíblica de Israel. Este es la Sociedad Bíblica de Israel, este es un Nuevo Testamento griego. Este está editado por, entre otros, está por Mesger, por Bruce Mesger, está editado entre otros por Bruce Mesger. Y estas son las notas al pie de página de ese otro. Estos dos, este y estas son las notas de este, explicadas, las notas al pie de página, notas críticas. El problema, esto es texto crítico. Esto es texto crítico. El problema del texto crítico es que fue falseado no por nazis, sino por ocultistas. Fue falseado por ocultistas. Estas son los fascículos de la Biblia de Kittel. Esta fue la Biblia de Kittel, la VHK. Esta es la VHK, que es anterior a la VHS. Eso es parte de los fascículos de la VHK, que son de principios del siglo XX. Y los otros son de la Biblia hebrea sugertencia, la VHS, y después está la VHQ. ¿Verdad? Entonces, el problema del Nuevo Testamento el problema del Nuevo Testamento crítico es que Westcott y Hort, ellos falsearon el Nuevo Testamento, el texto mayoritario. Eso es un problema muy grave. Es un problema muy grave que mucha gente no se da cuenta. Ellos falsearon, ocultistas, ellos eran ocultistas y falsearon el Nuevo Testamento, empezaron a quitarle textos. Hace este mismo Mesger, él mismo lo dice en su autobiografía, una Memorias de un octogenario, se llama la autobiografía de Mesger, que ellos querían volver en 1980, ellos querían volver al texto, ¿cómo se llama? No es masorético, el texto Receptus, el de, ¿cómo se llama este señor? Pero un segundito, aquí lo tengo. Al de, el texto recibido, el texto receptus, que es el, que es el texto que hizo Erasmo de Rotterdam, que es el texto que imprimió Erasmo de Rotterdam, que es o sea, el texto recibido, el texto receptus, eh, que es el de Erasmo, esa es más o menos va así. El texto más antiguo del Nuevo Testamento de finales del siglo primero, de finales del siglo primero se llama texto occidental. Es el texto más antiguo, finales del siglo primero. Se cambió de nombre, como 200 años después, le pusieron texto bizantino. Es el mismo texto, pero cambió de nombre, texto bizantino. Luego, ya para la Edad Media, con Erasmo, entonces se le puso texto receptus. Es el que aparece en todas las Biblias antiguas en las que fueron impresas. El otro texto, pero este es eh, un texto, ¿cómo se llama? Manoseado, por así decirlo, por los gnósticos en Egipto, es el texto alejandrino. Es el texto alejandrino. Ese fue manoseado por los gnósticos en Egipto. La gente piensa que el texto alejandrino es más antiguo, pero el texto alejandrino es del finales del siglo segundo. Es de finales del siglo segundo. Ese es el alejandrino. El texto occidental es de finales del siglo primero. Le lleva 100 años de antigüedad. Otra característica del texto occidental es que el griego es un griego de Israel, es un griego de Israel, no es un griego de Grecia ni de Egipto, es de Israel, ¿verdad? Dime, Héctor. Y entonces el occidental sería el mismo que el bizantino, sería el mismo que el receptus y sería el mayoritario. Ese ahora se llama texto mayoritario. Ah, bien, ahí lo anoto. Se llama Gracias. mayoritario porque la mayoría de las versiones antiguas lo usan, la mayoría de las versiones antiguas lo usan. Entonces, ocurre, pero para ver si yo creo que yo tengo ese documento por aquí. Permíteme un segundito. A ver, un momento. El- Aquí está. Perdón, ¿cómo se llamaba el del segundo siglo? ¿El de Mag? El bizantino. Bis.
El No, alejandrino, ¿no? Ah, es el alejandrino. de finales del segundo siglo, alejandrino, correcto, alejandrino. Gracias. Vamos a ver si es este texto, si no, aquí tengo otros. Ok, véanlo aquí. Esta es la diferencia entre el texto mayoritario y el texto crítico, que yo estaba sacando un estudio. No lo he terminado, no lo he terminado, pero aquí está. Entonces, esos son los manuscritos que tenemos antiguos: 109 papiros, 307 unciales, unciales de letra mayúscula, 2868 minúsculos, 2410 leccionarios, y en total serían 5694 manuscritos antiguos, ¿verdad? Antiguos. Y en traducciones tenemos más de 10.000 traducciones del texto del Nuevo Testamento. En total tenemos 24.000. Si vemos todas las diferentes traducciones de los primeros 10 siglos, son 24.000 traducciones del Nuevo Testamento. O sea, tenemos dónde comparar. Tenemos mucho dónde comparar. Entonces, aquí más adelante, si quiere, le mando, esos son los textos más antiguos que se han encontrado. Este es el TIDE del año 40-50. Este es de Mateo. Mateo, el primer manuscrito es el TIDE, ese es el 40-50. Y tenemos el otro que es este otro que está aquí. Este es vamos, aquí lo tengo. Este es el año 90, pero este es de Juan, Evangelio de Juan. El texto más antiguo de Juan que tenemos en la actualidad es del año 90. Y este es el texto más antiguo que tenemos de Marcos. Este es el 7Q5 de Qumran. Este es antes del año 67. Antes del año 67. Entonces tenemos, en el primer siglo, ya tenemos manuscritos del Nuevo Testamento. Y es el mismo manuscrito, y son de tipo manuscrito, ¿cómo se llama? Mayoritario, del occidental. Occidental más o menos, pero para ver. Aquí están. Estos son los que falsearon el Nuevo Testamento. B.F. Westcott y F.J. Hort. Entonces, Westcott, después de sacar, ellos entraron a las sociedades bíblicas de Inglaterra. Estos dos entraron a la sociedad bíblica de Inglaterra. Ellos en la biografía que los hijos hicieron de ellos, donde se dice que ellos hicieron tres clubes de ocultismo. Desde 1858 hasta 1890, no me acuerdo exactamente, hicieron tres clubes de ocultismo, de hacer invocaciones y todo el asunto, ¿verdad? Entonces ellos entraron a la sociedad bíblica de Inglaterra y empezaron a quitarle textos al Nuevo Testamento. Ahorita, uno de lo que ha reclamado más recientemente, obviamente, estamos hablando ya murió Mesger, este Mesger, él reclamó ese, y ahorita ha salido un tipo de estudio, lo último que ha salido en crítica textual, que se llama eh, estudio crítico por la coherencia, por coherencia textual. La coherencia textual es donde se ven todas las notas críticas que han salido por familias, porque eso se puede hacer por familias, y entonces, casualmente, casualmente, se ha tenido que reincorporar a partir de esa investigación, se han tenido que reincorporar del Nuevo Testamento, digamos, del Nuevo Testamento crítico, 700 textos. Se han tenido que reincorporar. O sea, esta gente, Huesco y Hort, le quitaron un montón de textos y en la crítica actual está reincorporando textos que ellos han quitado. Y sus pares de esta época, de 1800, final de 1800, les decían, y yo tengo los datos ahí que más adelante lo vamos a estudiar, les decían que no tenían que quitar esos textos que ellos quitaron. Entonces, por ejemplo, no he terminado la investigación, está en proceso, ¿verdad? Pero me puse a investigar algunos textos. Este es Mesger, ¿verdad? Este es Mesger, el que dijo que vamos a ver, a finales de 1980, él estaba diciendo que había que reincorporar eh, esos textos. Vamos a ver. Aquí están, dice, de manera reveladora, en 544 casos, bueno, vamos a ver, sin duda un récord, bueno, empecemos que la segunda edición contó con participación católica, concretamente el cardenal Martini, del Instituto Bíblico Pontificio Roma, y la tercera introdujo más de 500 cambios sobre los anteriores.
sin duda un récord inquietante, porque entre la segunda y la tercera edición del Nuevo Testamento crítico es esto, exactamente 765 cambios, de manera bien reveladora que en 544 casos los cambios implicaron un regreso al textus receptus, derivado de la comparación con otros manuscritos. Eso es lo que la coherencia, basado en la coherencia, análisis crítico basado en la coherencia. Si hablo muy enredado, por favor me dice, muchachos, digamos, en 103 pasajes de Mateo, tuvieron que reincorporar 103 pasajes de Mateo, 62 pasajes de Marcos, tuvieron que reincorporar 64 de Lucas, etcétera, etcétera. Digamos, 4 de segundo de Pedro, 5 en primera de Juan, 1 en segunda de Juan, y 19 textos de Apocalipsis. El texto de la sociedad bíblica se vio obligado a abandonar las ediciones anteriores para regresar al vituperado textus receptus. Sin duda no se trata de unos datos que respalden el presunto valor científico, mucho menos semicanónico de la obra de Westcott y Ford. ¿Ok? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, esto a la izquierda tenemos lo que sería el texto, el Nuevo Testamento en español y en la parte en griego. Y aquí tengo abajo haciendo una triangulación con el texto de la Peshitta. El texto de la Peshitta. Entonces, lo que está en rojo es lo que no está en las ediciones modernas, en la edición crítica. Lo que está en rojo es lo que no está en la edición crítica, ¿ven? Entonces, estaba empezando a hacer una triangulación con el texto griego, con el texto, este es el griego el occidental, es el griego occidental, y este es el griego crítico, este es el griego crítico, y esta es la Peshitta, este está en arameo, este está en arameo. Entonces estaba haciendo una triangulación para ver cómo va el testimonio de varios textos, ¿ven? Entonces, si a ustedes les parece, les puedo enviar esta información para que la puedan estudiar, para que la puedan ver. Entonces, recuerden que no he terminado el estudio, entonces va en camino. Ven, aquí están las variaciones, donde no aparece, donde se aparece, y la reincorporación, hay varios manuscritos, hay varios textos actuales que han estado reincorporando todas esas palabras que ellos le quitaron a finales de 1800. Y dijeron que ese es el mejor texto, que se nos aparecía, por ejemplo, este famoso texto, ese es el texto de Primera Juan 5:7, que dice en el cielo el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, que decían que ese no aparecía en los textos más originales, que ese no apareció en los textos más originales, ahora resulta que sí. Ahora resulta que sí. Entonces, ¿y por qué razón lo quitaron? Bueno, decían eso, pero aquí está el por qué. Dice, el problema es que esto no se percibe en una traducción. Cuando le quitan eso, no se percibe en una traducción en español. Sin embargo, cuando se lee en griego es imposible porque las palabras tienen un género que no encaja si suprimimos el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. La frase se hizo suprimida, la frase que ha sido suprimida no encaja con la frase que viene a continuación. Varían los géneros de las palabras. Esto es como si dijéramos en castellano. Tres son las que dan testimonio. José, Antonio y Roberto. ¿Ven? Entonces, si nosotros hacemos ese corte, el género de uno va a ser uno y el género de la siguiente frase va a ser otro. Va a haber un problema de género. O sea, se corta la continuidad. Eso es uno de los problemas. ¿Verdad? Entonces, aquí tengo más o menos la respuesta. Bueno, aquí está la parte del género. Vamos a ver. Aquí está, en tercer lugar, la omisión de la coma, se llama coma juanina, se llama esa, plantea un serio problema gramatical. Las palabras espíritu, agua y sangre son de género neutro, pero primera Juan 5:8 son tratadas como si fuera si pertenecieran al género masculino. Semejante circunstancia tiene lógica si la coma es auténtico. Y el antecedente del género masculino son padre, la palabra y el espíritu. Si se suprime la coma, no hay forma de explicar esa irregularidad gramatical. En cuarto lugar, el coma ya aparece atestiguado en la Dida G. La Dida G fue escrito entre el año 60 y 70 del primer siglo. Esa es la doctrina de los apóstoles, la Dida G. No sé si ustedes habrán escuchado de ella. Entonces la Dida G fue escrita entre el 60 y el 70 y esta coma ya está metida ahí, en ese texto ahí. ¿Ven? Entonces, he estado haciendo un estudio, no lo he terminado, así que le voy a mandar la parte que ya está terminada. Solo tengo como unas 30 páginas. Dime, Héctor.
Sí, en el Didaje se habla, por ejemplo, los tipos de ayuno que tenían en el primer siglo, los diferentes grupos. Sí, correcto. Hay mucha información en la IAG, pero es del primer siglo, es de finales del primer siglo la IAG, y ya aparece la coma juanina. Entonces, el texto crítico del Nuevo Testamento que se usa en esta página, que es muy práctica, ¿cómo se llama la página de internet esa? Biblia Todo, algo así. Logos. Logos, sí. Logos usa el texto crítico del Nuevo Testamento, el Logos. El Antiguo Testamento es el mismo en todo lado, así que no hay problema. Pero el Nuevo Testamento usa Logos y eso es algo que yo les recomiendo que tengan cuidado porque no mucha gente sabe y piensa que Logos está bien. Y entonces, en cuanto al Nuevo Testamento, usen el texto mayoritario, no usen el texto crítico. Creo que Héctor la vez pasada había enviado una copia al texto mayoritario. Entonces, cualquier cosa. Entonces, como ya nosotros, bueno, a ver dónde quedamos en el, vamos a ver, aquí. Entonces, en la VHS, que es la Biblia hebraica Stugertensia, la Biblia hebraica Utriske Testamenti, que yo la tenía, pero ya la vendí, y la VHQ, que es la Biblia hebraica quinta, era el texto, estamos hablando del texto, el texto que utilizamos, la Biblia hebraica quinta. Siguiendo, la Biblia Hebraica Quinta sigue el manuscrito B19A o B19L, ¿verdad? De Leningrado, antes se llamaba Leningrado. Cuando yo empecé a estudiar en los ochentas, todavía se llamaba Leningrado, porque recuerden que la Unión Soviética no había caído. Y después volvió entonces a llamarse de San Petersburgo. A Leningrado le cambiaron otra vez el nombre a San Petersburgo. Entonces he tenido que cambiar este párrafo varias veces. ¿Verdad? Entonces de la biblioteca Saltykov-Shchedrin de San Petersburgo que ofrece un texto que no es idéntico al Códice Modelo de Alepo, pero que se basa en manuscritos de Aaron Ben Asher, cuyas pequeñas divergencias se pueden reconocer todavía por correcciones que contiene este códice del año 1008, comparado con el de Alepo, del que se ha perdido una cuarta parte. Recuerden aquella triste historia de que lo arrancaron y lo están viendo ahora como confeti, ¿verdad? Ahora es terrible, como dijes, tiene la ventaja de conservarse completo por lo que se ha basado también en la nueva Biblia hebraica quinta y la Biblia hebraica estudiantense, las cuales utilizaremos en este curso. Ahora, la Biblia que aparece aquí, en Haktubin, el texto que aparece es el mismo texto, ¿verdad? Es el mismo texto. Digamos, en Haktubin, que nosotros lo hemos usado, ¿verdad que todos ustedes lo han usado, Haktubin? Ok, en Haktubin, el texto que aparece aquí es el texto masorético normal, vocalización masorética normal. Entonces, ese es exactamente el mismo texto. Es exactamente el mismo texto. Entonces, por eso fue que estudiamos este capítulo, para saber de dónde viene el hebreo que nosotros usamos, de dónde viene la vocalización que nosotros usamos, cuál es la historia del texto. Vamos a ver más de esto más adelante, pero más detallado. Pregunta hasta aquí, muchachos. Sorama, vi que dijo algo, pero no entendí. Todo bien, dice. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, ya sabemos de dónde viene. Bueno, también aquí tengo, pero no estamos hablando de esta, pero esta es mi Septuaginta, en griego, pero por supuesto también. Y entonces, es que siempre me ha gustado estudiar, es la verdad. Entonces tenemos estos textos. El texto masorético es el que estamos estudiando. No es por qué no estudiamos tanta crítica textual. Sí vamos a hacer un poquitito de crítica textual, pero realmente lo que es útil, nada más. Pero tenemos, para que sepan, tenemos una certeza del 99% del texto del Antiguo Testamento. Es casi completo. Es decir, ni mi carro tiene tanta certeza como el texto del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, con el texto mayoritario, tenemos una certeza documentada del 99,6% del Nuevo Testamento. Es decir, nosotros podemos confiar completamente en lo que dice el texto de la Biblia. Más todo lo que hemos visto histórico, ¿verdad? Es decir, es completamente confiable, gracias a Dios, porque solamente Él pudo haber preservado algo así. Solo Dios pudo haber preservado algo así. Si nosotros hiciéramos una comparación
del texto de la Biblia con algún manuscrito antiguo, aquí también yo hice una comparacióncilla así, para ver dónde lo tengo. Aquí está. Un segundito. Mm, Ese me hizo. Lo acabo de ver. Aquí está. Vean, aquí está haciendo una comparación de textos antiguos con el texto del Nuevo Testamento. Vamos a ver, tenemos las guerras de las Galias de Julio César, que se escribe más o menos entre el 58 y el 50 antes de Yeshua. Solo tenemos 9 manuscritos, ¿no? Del Nuevo Testamento tenemos miles de manuscritos. De ellos solamente nueve manuscritos que son buenos. Y el más antiguo es 900 años posterior a la redacción de la Guerra de las Galias. El manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento son 10 años, porque Mateo, que es el códice este que les enseñé, el TIDE, vea, fue escrito entre el 40 y el 50. Ese es el TIDE, fue escrito entre esa época, solo 10 años después de la resurrección de Yeshua, que ella resucitó en el año 30, ¿verdad? Luego vamos a ver, las décadas de Tito Livio, que son de los 142 libros, no solo nos han llegado 35 y solo 20 manuscritos son adecuados. Y el más antiguo es del siglo IV después de Yeshua, ¿verdad? No hay ninguna comparación. La historia de Tácito, que tiene 14 libros, nos han llegado cuatro y medio. De los 16 libros de análisis, de análisis, nos han llegado 10 y dos en parte de manuscritos más antiguos de Tácito, y dos en parte los manuscritos más antiguos de Tácito de las historias del siglo son del siglo noveno y Tácito vivió antes, ¿verdad? Y otro del siglo XI. Lo que pasa con los clásicos griegos, esto es aún peor, ¿verdad? Entonces, nosotros dicen, sí, las guerras del Peloponeso, la Iliada, pero la gente no se da cuenta que esos tendrán 2 o 3 manuscritos y esos manuscritos son muy posteriores. De la Iliada, creo que en el siglo X después de Yeshua, y supone que la Iliada es del siglo IV antes de Yeshua. Marcia, dime. More, ¿dónde es que usted está leyendo? Porque le doy para adelante, para atrás a la página tratando de ubicarme y no me logro ubicar, por Ah, favor. no, esos son documentos aparte que yo he hecho, pero si ustedes quieren, se los Ah, envío con pero mucho gusto. no es, usted eso no lo ha mandado. No, no lo he enviado, no lo he enviado. Ok, Es que son, gracias. son estudios Porque que he ya yo realizado. gracias, porque es que yo decía, pero es que estoy perdida, ¿dónde está la Sí, sí, no, no, no se lo he enviado, iglesia? pero si lo quiere, yo se lo envío con mucho Todas las- gusto. Ok, muchachos, entonces, con esto terminamos el primer libro. Felicidades. En el judaísmo siempre tenemos la costumbre de celebrar. Si estuviéramos juntos, nos hubiera invitado a una cena, todos juntos, comamos juntos aquí en celebrar porque es bueno celebrar. Entonces, regálense una cena, entonces cada uno por este gran avance. Y siempre se canta eso. Aquí puse esta cancioncita, más o menos, pero para ver, aquí está. Yo puse la canción que uno canta aquí. Dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehecheyanu bekimanu behikianu las manas de ah, ah, amén. Baruch atah Eloheinu melech haolam shehecheyanu bekimanu behikianu las manas de que ya no me quimano, veían las manos de. Ven, muy bien, muchachos, bravo, bravo, bravísimo, claro que sí, exactamente, un Agarra, buen vamos, Baruch Hashem, Baruch amén, Hashem. amén, amén. Bien, Nos entonces hubiera dicho More y hubiéramos preparado aquí alguna comidita cada uno y pues cenamos aquí todos juntos.
qué bonito se pudiera hacer eso, que pudiéramos reunirnos alguna vez así y celebrar todos juntos. Sería algo precioso. Regalarles una comida, es un gran esfuerzo. Este fue un gran esfuerzo. Y ahora vamos a empezar el libro número 2. Yo les envié a ustedes hace 15 días el primer capítulo del libro 2. Todos lo pudieron imprimir. El último capítulo del libro 1 fue capítulo 10. El primero es el capítulo 11. El capítulo 11 del libro 2. ¿Ok? Aquí nosotros hemos visto preguntas de, dime Dora, No, More, solo estoy sorprendida de que ya terminamos y ya estamos iniciando el otro libro. de una, ya tuvimos una semana de vacaciones. Sí. Entonces estamos, el punto 39, letras serviles. Dora, ya que fuiste voluntaria, ¿cómo se dice letras serviles en hebreo? Ay, ya no me acuerdo leer, profe, no, no se crea. Ya lo Dice, mando al libro uno otra vez. ay, dice, otiot a shimush. Otios a shimush. Otiot, ya sabemos que otiot es consonantes o letras, ¿verdad? Ah, es el artículo definido shimush es útiles. Shimushi, ibri shimushi es hebreo útil, ¿verdad? Algo práctico, algo útil. Shimush, eso es práctico, útil. Eso quiere decir shimush. Recuerden que vamos a trabajar con los vocabularios de una manera un poco diferente. ¿Cómo vamos a trabajar con los vocabularios? Necesitamos incrementar nuestro vocabulario. Entonces, cuando alguno encuentre algún vocabulario, cuando haya algún vocabulario por aquí, que nosotros necesitamos leer, por ejemplo, vamos a ver por aquí, tengo un vocabulario, Otsar Mili, Yeshilikan, Otsar Mili, aquí. Tenemos este vocabulario. Entonces, ustedes, todos nosotros, vamos a aprendernos el vocabulario de esta manera. Cuando ustedes ya lo lean perfectamente el vocabulario, esos son 14 palabritas, cuando ustedes ya lean perfectamente el vocabulario, entonces lo van a grabar en hebreo, solo en hebreo. Y entonces me van a decir, Harbe, Quetzat, Supermarket, Od, Bait, Tiul, Halab, etcétera, etcétera. Etcétera se dice en hebreo, Bejulé, Bejulé. Entonces ustedes me lo graban y me envían al privado, en WhatsApp, me envían el vocabulario para yo escucharlo. Si está bien, les digo, está excelente. Si hay que hacer alguna anotación, les digo la anotación. Y entonces ustedes van a repetir para ustedes oyendo su propia voz en el vocabulario por lo menos una cierta cantidad de veces. Yo les voy a decir, ahora repítelo para usted tantas veces. Recordemos que nosotros, todos los seres humanos, aprendemos por imitación y aprendimos oyendo a nuestros padres. Entonces, si usted se repite el vocabulario 60 veces, digamos, el primer mes 30 o 10 veces una semana, 10 veces otra semana, 10 veces otra semana, o 20 veces cada semana, en 3 semanas, 4 semanas, usted ya se sabrá el vocabulario oralmente. Oralmente ya se sabrá el vocabulario. Entonces, yo le pronuncio una palabra y usted va a saber la palabra. La idea es que en este segundo nivel, ya nuestra participación en hebreo sea mayor. Es decir, que nosotros podamos, en participación conversacional, ¿verdad? Hablando el idioma, sea mayor, ya cuando termine el libro cuando termine el libro. Porque que nosotros usemos más el vocabulario, y ese vocabulario, cuando nosotros lo escuchemos, ya lo sabremos. Entonces, por eso ese es el cambio que vamos a hacer con respecto al vocabulario. Vamos a repetirlo y a repetirlo, pero usted no repite muchas veces. Cuando usted ya lo sepa leer bien, cuando ya todos lo sepamos leer bien, entonces me lo envíen al privado y yo lo escucho. Y si todo está bien, seguimos adelante. Y si no, corregimos esa palabrita o ese pedacito de pronunciación, porque yo ya lo leen todo bastante bien. Y vamos a seguir haciendo estudios, porque recuerden que hay más estudios aquí, entonces hay estudios hay muchos estudios hay aquí, y de historia, como hemos estado viendo, y más, ¿verdad? De esto y más, ¿ok? Entonces, otiota shimush, yeshlano, otiota shimush kan. Entonces aquí tenemos las otiota shimush, las consonantes, las letras serviles. ¿Qué es eso? Letras serviles. ¿Qué se come eso? Se llama letra servil a aquella que se le agrega a la palabra raíz, shoresh. Recuerde que raíz es shoresh, como afijo. ¿Qué es eso? Un afijo. Es decir, prefijo, sufijo y a veces infijo.
para expresar algún accidente gramatical. Ya ahorita vamos a ver ejemplos de eso, así que no os preocupéis. Entonces tenemos un prefijo. Prefijo va antepuesto a la palabra como desconfiar, reponer, prefijo. Eso es un prefijo. Un sufijo va pospuesto a la palabra, por ejemplo, morir, se, di, melo, ¿verdad? Esos son sufijos. Infijo va insertado en el interior de la palabra, por ejemplo, humareda, ¿verdad? Polvareda. Aquí tengo otros infijos. Vamos a ver. Pegajosa, fortaleza, longitudinal, dormilón, ¿verdad? Esos son infijos. Palabras que van, pedacitos de palabras que van dentro de las palabras con las cuales nosotros en castellano formamos. Entonces tenemos prefijo, sufijo, infijo. Y entonces, cuáles letras serviles nosotros hemos usado? La primera, el artículo definido, es un prefijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vimos en el libro 1? La Heihayedia, el artículo definido, que es un prefijo, se pone antes. Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Y la Bab Hajibur, la conjunción Bab, que va prefijado. Va prefijado. Ahorita, otros prefijos que vamos a ver, las preposiciones, que se le llama, en la abreviatura se llama Bajlam. Es una abreviatura. Beit, Kaf, Lamet. Nosotros vimos la Beit en el libro 1. Bekele, bueno, sí, la Bekele, Be que significa en compor, ya la conocemos, pero ahora vamos a conocer las reglas, cómo vocalizarla y cómo se traduce, cómo se vocaliza y cómo se traduce. Vamos a ver el pronombre relativo she y asher, que quiere decir qué, lo que, básicamente, qué, lo que. En el libro 1, vamos a ver Hakinuim, ¿verdad? Que son las letras que declinan el nombre, el pronombre, que eso lo vamos a ver los sufijos. Y vamos a ver la G interrogativa, la G interrogativa. Eso es lo que vamos a ver en este libro. Más adelante vemos otro, pero ahorita no me interesa en eso, ¿ok? Entonces vamos a entrar a las preposiciones. Vamos a quedar aquí. Ya hemos visto bastante materia. Repasen esta parte de las preposiciones para la próxima semana, ¿ok? Desde aquí, desde el punto 40, ver qué preposición se dice milat yajas. Pero milot yajas es singular. Milot yajas, ¿verdad? Milot yajas. Yo les envié una preguntita. Yo les envié el resumen del libro 2. No, tengo que enviar el resumen. Ok. Tengo que ver el resumen. Les voy a enviar entonces algunos de los documentos que les enseñé ahí. Les sugiero que lo impriman y lo estudien, pero ya a nivel personal, ya no es parte del curso, ¿verdad? Y entonces, estudiense esto de las preposiciones, vean las otios de Shimush, para que cuando diga otios de Shimush, recuerden que es otios de Shimush. Entonces vamos a hacer estas reglitas que están aquí, de las preposiciones, la Bashabua va Bedrat Hashem hasta, creo que sí, hasta la página número 3 o 4. La próxima semana llegamos a la página 3 o 4. Entonces, ya ustedes tienen las copias, las hojitas, el PDF. Entonces, estudian hasta el 3 o 4 de la próxima semana. Vamos a estudiarlo detenidamente. Si tienen preguntas, si tienen dudas, anótenlas y pregúntenlas. ¿Preguntas a este momento, muchachos? Sí, o sea, profe, estudiamos desde donde dice preposiciones 40, le Ajá, pegamos una lectura, digamos, hasta la página 4. correcto. Caja. Ok, eso ya. Un saludo a todos los compañeros, para que los que nos ven en diferido. Espero que estén divirtiéndose así como nosotros nos estamos divirtiendo. Y adelante. La toja, Javerín. La todo. Habla Laila, todo, todo, More More. Rabá, Javerín, More. Eida. Toda Rabá.